Gente de Reddit, ¿alguna vez alguien te ha pedido algo que te hizo sentir incómodo, pero para esa persona era una necesidad urgente y tú eras el único que podía satisfacerla? Era un día con amigos cuando estábamos en la cocina yo y mi amiga, estábamos hablando de todo un poco, cuando me preguntó si alguna vez había tenido dudas sobre ella. Pensé que se refería a algo superficial, pero luego me miró con una intensidad que no supe cómo manejar. Tienes que saber que en estos años, a veces he sentido que no te conocía en absoluto. A veces, pido que las cosas fueran diferentes entre nosotros, me dijo, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y algo más. La tensión se hizo palpable. No pasó más que un momento incómodo, pero algo cambió esa noche. Desde entonces, nuestra relación nunca volvió a ser igual. Empecé a notar cómo sus ojos se posaban en mí durante las conversaciones. Y cómo sus manos rozaban las mías accidentalmente. Una noche, después de una cena, nos encontramos solos en la calle. La luna iluminaba su rostro, y sin pensar, me acerqué y la besé. Fue un beso intenso, lleno de pasión reprimida. Sus labios eran suaves y cálidos, y sus manos se enredaron en mi cabello. Nos perdimos en ese momento, después de eso fuimos a su casa, y como creerán no terminé quedándome en su casa a dormir, pero sí le acompañé. Fue un momento agradable y estoy seguro que llegará el momento que lo hagamos. Era un día cualquiera después de terminar la escuela y todos despidiéndose, mientras estábamos en nuestro salón, me soltó una frase que me heló. Nunca antes me lo había dicho, pero siempre había sentido que había algo más entre nosotros. Tal vez estaba loco por pensarlo, pero me confesó que había deseado que pudiéramos ser más que amigos. Nunca me lo dijo antes porque no quería arruinar lo que ya teníamos. De inmediato sentí cómo se cargaba el aire entre nosotros. Me quedé helado, como si estuviera soñando. Siempre había querido salir con ella, pero ciertas situaciones lo habían impedido. En ese momento no pude responder, pero la tensión estaba ahí, pero ninguno de los dos quería decir la primera palabra. No pasó nada esa noche, pero después de esa conversación, ella se fue corriendo con lágrimas en los ojos. Las cosas cambiaron entre nosotros. Empecé a verla de otra manera. Pensé que algo estaba cambiando en mí, algo que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Empecé a imaginar cómo se sentiría su piel bajo mis manos, cómo sería besar sus labios, escuchar sus susurros de placer. Soñé que una noche, mientras veíamos una película, me acerqué a ella y comencé a acariciar su espalda. Sentí cómo su cuerpo respondía al mío, y sin pensarlo, la besé. Fue un beso apasionado, lleno de deseo contenido. Sus manos recorrieron mi cuerpo, y nos perdimos en un torbellino de caricias y susurros de amor. Los gritos de placer y los gemidos llenaron la habitación, y lo más curioso fue que, al despertar al día siguiente, ella estaba a mi lado. Pensé que todo lo que había sucedido era real, pero, al final, me di cuenta de que no era más que un sueño. Estaba impresionado por lo que había sentido y cómo había llegado hasta ese punto en mi mente. Una amiga cercana me llamó una noche a las 2 de la madrugada, algo completamente inusual. Había terminado con su novio, y aunque me dijo que no quería hablar mucho al principio, la angustia en su voz era evidente. La invité a salir a dar una vuelta, algo que siempre habíamos hecho cuando las cosas se ponían difíciles para ambos, aunque ese momento fue diferente. Mientras caminábamos por la ciudad, ella se detuvo y me miró directamente. Sé que siempre me has apoyado, pero esta vez necesito algo más. No sé si soy capaz de seguir adelante sola. Me sorprendió, pensé que comprendía lo que necesitaba, que solo era un pequeño gesto, pero la idea de apoyarla de la mejor manera cambió algo en nuestra amistad sin que lo supiera. Esa noche, mientras estábamos en su departamento, ella me tomó de la mano, me llevó a su cuarto y me abrazó. Me tumbó en la cama y me dijo al oído, ¿quieres intentarlo? Tú eres el único que puede hacérmelo. En ese momento, mi corazón latía demasiado rápido. Sentía el calor de su cuerpo y la suavidad de su piel, lo que me hizo perder el control. La besé, y nuestros cuerpos se fundieron en uno solo. Como era alguien nuevo en esto, los gemidos y los susurros de amor que llenaron la habitación fueron muy agradables. Miraba su cara de placer y supe que ya no había vuelta atrás y que realmente la amaba de verdad. Había estado compartiendo mi vida con una prima durante meses, y aunque jamás pensábamos en nada más, había una tensión entre nosotros que ninguno de los dos podía ignorar. Un día, después de que me ayudara con un problema personal, me miró de una manera que nunca había hecho antes. No quiero que esto cambie lo que somos, pero siento que me estoy guardando demasiadas cosas. A veces desearía que supieras más sobre mí. Tal vez eso lo haría más fácil, incluso si sueno muy egoísta. No sucedió nada en ese instante, pero la conversación dejó claro que algo había cambiado. El roce de nuestras manos cuando ella me tocó solo empeoró las cosas. La amistad entre nosotros como primos ya no era la misma. Era muy incómodo estar presente con ella. Una noche, mientras estábamos en su cocina, nos encontramos solos. Le comenté que lo pensaba y ella se me tiró encima y me dio un beso muy largo. Por un descuido, perdí el control y sentí
Sus labios respondieron a los míos, y nuestros cuerpos se pegaron, sintiendo cada curva de su cuerpo, su tremenda personalidad y cada respiración de ella, su perfume, su mirada agitada y llorosa. Me provocó más impulso y terminamos en la sala casi haciéndolo, pero nos detuvimos para entendernos mejor y no sobrepasarnos, aunque sí tuvimos encuentros. No olvidaré los gemidos y los susurros de amor de ese momento. Actualmente seguimos siendo primos. Pero con derechos, como lo dicen algunos por ahí. Había estado compartiendo mi vida con una prima durante meses, y aunque jamás pensábamos en nada más, había una tensión entre nosotros que ninguno de los dos podía ignorar. Un día, después de que me ayudara con un problema personal, me miró de una manera que nunca había hecho antes. No quiero que esto cambie lo que somos, pero siento que me estoy guardando demasiadas cosas. A veces desearía que supieras más sobre mí. Tal vez eso lo haría más fácil, incluso si sueno muy egoísta. No sucedió nada en ese instante, pero la conversación dejó claro que algo había cambiado. El roce de nuestras manos cuando ella me tocó solo empeoró las cosas. La amistad entre nosotros como primos ya no era la misma. Era muy incómodo estar presente con ella. Una noche, mientras estábamos en su cocina, nos encontramos solos. Le comenté que lo pensaba y ella se me tiró encima y me dio un beso muy largo. Por un descuido, perdí el control y sentí. Sus labios respondieron a los míos, y nuestros cuerpos se pegaron, sintiendo cada curva de su cuerpo, su tremenda personalidad y cada respiración de ella, su perfume, su mirada agitada y llorosa. Me provocó más impulso y terminamos en la sala casi haciéndolo, pero nos detuvimos para entendernos mejor y no sobrepasarnos, aunque sí tuvimos encuentros. No olvidaré los gemidos y los susurros de amor de ese momento. Actualmente seguimos siendo primos. Pero con derechos, como lo dicen algunos por ahí. Había un amigo con el que siempre había tenido una conexión extraña. Había algo en su mirada que decía más de lo que sus palabras expresaban. Un día, después de que nos encontráramos en una fiesta, me pidió que lo acompañara fuera. No sé cómo explicarlo, pero hay algo que no puedo compartir con nadie más, pero contigo sí. Al principio no entendí, pero al ver la sinceridad en su rostro, me di cuenta de que era algo importante para él. Lo conocía desde que éramos niños y realmente confiaba mucho en él. Aunque sentí que esa conversación cambió la dinámica entre nosotros un poco, cuando llegamos a su casa me explicó que necesitaba que alguien le ayudara a saber si era gay o realmente le gustaban las mujeres. Me sorprendí por tal declaración, pero ya entendí el punto a donde quería ir. Le ofrecí la oportunidad de tener relaciones conmigo. Cuando terminamos de hacerlo, yo me sentí muy incómoda, pero sabía que le había ayudado. Al momento en que yo me desperté, él también lo hizo y me pidió perdón por la petición tan inesperada, y que me agradecía porque ya tenía claro que lo sentía, y que estaba realmente enamorado de mí. En ese momento pensé que estaba confundido, pero miré su rostro y me di cuenta de que realmente lo decía en serio, como alguien normal. Solo me impactó y le dije que me lo pensaría, aunque ya lo habíamos hecho, nunca sentí algo por él. Pero al final, pensé que las cosas seguirían iguales. Solo que ahora era más difícil ignorar la tensión que habíamos tenido. Esa noche, solo recordaba cuando nos encontramos solos en el sofá. Él me atrajo hacia él y me besó con pasión. Yo accedí, y nuestros cuerpos se juntaron. Mis manos temblaban, pero él las tomó y me miró. Y en un solo abrir y cerrar de ojos, ya habíamos terminado, y solo recordaba los gemidos míos y los susurros de amor de él que tuvimos durante ese momento. Hace como 7 años, en un café del centro de Chile, me topé con una vieja amiga de la secundaria. Sus ojos, antes llenos de chispa, ahora reflejaban una melancolía nueva. Durante horas, hablamos de nuestras vidas, pero al final, cuando ya no quedaba nadie, su mirada se volvió intensa. Te lo confieso, susurró, me arrepiento de no haberte dado una oportunidad. ¿No quieres intentarlo? Su confesión fue un terremoto silencioso. Aunque no hubo reacción inmediata, con el tiempo, la tensión entre nosotros creció. Comenzamos a vernos con frecuencia, y en cada encuentro sentía una extraña electricidad, una forma diferente de mirarla que antes no existía. La noche que todo cambió fue un martes lluvioso. Recibí su llamada, su voz rota por el pánico. Había sido diagnosticada con una enfermedad terminal. La dejé entrar y, sin decir nada, se abrazó a mí y lloró desconsoladamente. En ese momento de dolor, estaba sin palabras. Lo único que se me salió de la boca fue te apoyaré. Ella levantó la vista, sus ojos suplicantes, y me besó. Era un beso lleno de desesperación y necesidad. Ayúdame a olvidar este mal momento, hazme tuya, me susurró. En su vulnerabilidad, respondí. Nuestra conexión fue más allá de lo físico, fue un abrazo profundo, un consuelo mutuo. Escuché sus gemidos y los susurros de amor que guardaba desde hacía años, y en ese instante sentí un amor nacer en mí. Ella se fue hace 7 años. Hoy, al recordarla, solo pienso en lo hermosa y amable que era. Su partida dejó un vacío, pero también un amor inmenso que transformó mi vida y que, aunque tardío, fue el más profundo que he sentido.